¿Qué es una ANOVA de dos vías? Una ANOVA de dos vías es un método estadístico utilizado para probar el efecto de dos variables categóricas sobre una variable continua. Las variables categóricas son las variables independientes, por ejemplo, la variable tipo de medicamento, con los medicamentos A y B, y sexo, con hombre y mujer. Y la variable continua es la variable dependiente, por ejemplo, la reducción de la tensión arterial. Efectivamente, el ANOVA de dos vías es la extensión del ANOVA de una vía, mientras que el ANOVA de dos vías prueba los efectos de una única variable independiente en una variable dependiente. El ANOVA de dos vías prueba los efectos de dos variables independientes. Las variables independientes se llaman factores. Pero, ¿qué es un factor? Un factor es, por ejemplo, el sexo de una persona con los niveles hombre y mujer, el tipo de terapia con las terapias A, B y C, o el área de estudio con, por ejemplo, medicina, administración de empresas, psicología y matemáticas. En el análisis de la varianza, un factor es, por tanto, una variable nominal. Utilizamos un ANOVA siempre que queremos comprobar si estas categorías influyen en la denominada variable dependiente. Por ejemplo, es posible que quieras comprobar si el sexo influye en el salario, si la terapia influye en la tensión arterial o si el área de estudio influye en la duración de los estudios. El salario, la tensión arterial y la duración del estudio serán entonces las variables dependientes. En cada uno de estos casos, se comprueba si el factor tiene un efecto sobre la variable dependiente. Como en estos casos solo tenemos un factor, utilizaríamos un ANOVA unidireccional. Vale, tienes razón. En el primer caso tenemos una variable con solo dos categorías, así que por supuesto utilizaríamos la prueba T de muestras independientes. Pero, ¿cuándo usamos una ANOVA de dos vías? Utilizamos un análisis de varianza de dos vías cuando tenemos un segundo factor y queremos saber si este factor también tiene un efecto sobre la variable dependiente. También nos gustaría saber si, además del sexo, el nivel de estudios influye en el salario. O nos gustaría incluir el sexo además del tipo de terapia. O en el tercer caso, también nos gustaría saber si la universidad a la que se ha asistido influye en la duración de los estudios, además del área de estudio. En cada uno de esos tres casos no tendríamos un factor, sino dos. Al tener dos factores, utilizamos entonces un análisis de varianza de dos vías. Así, en una ANOVA de una vía tenemos un factor a partir del cual creamos los grupos. Si el factor que estamos analizando tiene tres niveles, por ejemplo, tres tipos diferentes de medicamento, tendremos tres grupos para comparar mediante el análisis de la varianza. En el caso de un análisis de varianza de dos vías, el grupo resulta de la combinación de los niveles de los dos factores. Si tenemos un factor con 3 niveles y otro con 2 niveles, tenemos un total de 6 grupos para comparar. Pero, ¿qué tipo de afirmaciones podemos hacer con un ANOVA de dos vías? Con la ayuda del ANOVA de dos vías podemos responder a tres cosas. Si el primer factor tiene un efecto sobre la variable dependiente, si el segundo factor tiene un efecto sobre la variable dependiente y si existe un efecto de interacción entre los dos factores. Pero, ¿qué hay de las hipótesis en un ANOVA de dos vías? Existen 3 hipótesis nulas y, por tanto, también 3 hipótesis alternativas. La primera hipótesis nula es: no hay diferencias significativas entre los grupos del primer factor. Y la hipótesis alternativa: hay una diferencia significativa entre los grupos del primer factor. La segunda hipótesis nula es: no hay diferencias significativas entre los grupos del segundo factor. Y la hipótesis alternativa: hay una diferencia significativa entre los grupos del segundo factor. La tercera hipótesis nula refleja el efecto de interacción. Un factor no influye en el efecto del otro factor. Y la hipótesis alternativa: al menos un factor influye en el efecto del otro factor. ¿Y qué pasa con los supuestos? Para que los resultados de la prueba sean válidos, deben cumplirse varios supuestos. 1. Normalidad. Los datos de los grupos deben tener una distribución normal. O, de manera alternativa, los residuos deben tener una distribución normal. Esto puede comprobarse con un gráfico de cuantiles. 2. Homogeneidad de varianzas. La varianza de los datos en los grupos debe ser igual. Esto puede comprobarse con la prueba de Levene. 3. Independencia. Las mediciones deben ser independientes, es decir, el valor medido de un grupo no debe verse influido por el valor medido de otro grupo. 4. Nivel de medida. La variable dependiente debe tener un nivel de escala métrica.
Pero, ¿cómo calcular un ANOVA de 2 vías? Veamos un ejemplo desde el principio. Queremos saber si el tipo de medicamento y el sexo influyen en la reducción de la tensión arterial. El tipo de medicamento tiene 2 niveles, A y B, y el sexo también tiene 2 niveles, hombre y mujer. Para responder a la pregunta, recopilamos datos. Asignamos aleatoriamente a los pacientes a las combinaciones de tratamientos y medimos su reducción en la tensión arterial al cabo de un mes. Por ejemplo, el primer paciente recibe el medicamento A. Es hombre y al cabo de un mes se midió una reducción de la tensión arterial de 6. Ahora respondamos a las preguntas. ¿Existe un efecto principal del tipo de medicamento en la reducción de la tensión arterial? ¿Existe un efecto principal del sexo en la reducción de la tensión arterial? ¿Existe un efecto de interacción entre el tipo de medicamento y el sexo en la reducción de la tensión arterial? Para el cálculo, podemos utilizar un programa estadístico como DataTab o hacerlo a mano. En primer lugar, demostraré cómo calcularlo con DataTab y cómo interpretar los resultados. Al final te mostraré cómo calcular el ANOVA a mano y repasaremos todas las ecuaciones. Para calcular un ANOVA de 2 vías en línea, solo tienes que visitar datatab.es y copiar tus datos en la tabla. A continuación, haz clic en Prueba de hipótesis. En esta pestaña encontrarás muchas pruebas de hipótesis y, dependiendo de la variable que selecciones, se sugerirá una prueba de hipótesis adecuada. Queremos saber si el tipo de medicamento y el sexo influyen en la reducción de la tensión arterial, así que vamos a hacer clic en las 3 variables. DataTab nos da ahora automáticamente un ANOVA de 2 vías. Aquí podemos leer las 3 hipótesis nulas y las 3 alternativas. Después obtenemos los estadísticos descriptivos y la prueba de Levene para la igualdad de varianzas. Con la prueba de Levene podemos comprobar si las varianzas dentro de los grupos son iguales. El valor P es superior a 0.05, por lo que suponemos igualdad de varianza en los grupos para estos datos. Y aquí vemos los resultados del análisis de la varianza. Los analizaremos con más detalle dentro de un momento. Pero si no sabes exactamente cómo interpretar los resultados, también puedes simplemente hacer clic en Resumen en palabras. Además, aquí puedes comprobar si se cumplen todos los requisitos para el análisis de la varianza. Pero volvamos a los resultados. Echemos un vistazo más de cerca a esta tabla. La primera fila prueba la hipótesis nula de si el medicamento tiene un efecto sobre la reducción de la tensión arterial. La segunda fila prueba si el sexo tiene un efecto sobre la reducción de la tensión arterial y la tercera fila prueba si la interacción tiene un efecto. Puedes leer el valor P en cada caso aquí al fondo. Supongamos que fijamos el nivel de significación en el 5%. Si el valor P calculado es inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Y si el valor P calculado es superior a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Así, vemos aquí que los 3 valores P son superiores a 0.05 y, por lo tanto, no podemos rechazar ninguna de las 3 hipótesis nulas. Por lo tanto, ni el tipo de medicamento ni el sexo tienen un efecto significativo en la reducción de la tensión arterial. Pero, ¿qué hace realmente el análisis de la varianza? ¿Y por qué aparece la palabra varianza en el análisis de la varianza? En un análisis de varianza de 2 vías, la varianza total de la variable dependiente se divide por la varianza que puede explicar el factor A, la varianza que puede explicar el factor B, la varianza que puede explicar la interacción de A y B, y la varianza del error. En realidad, SS no es la varianza, sino la suma de cuadrados, sum of square en español. Pero veremos cómo calcular la varianza a partir de estos dentro de un momento. Pero, ¿cómo puedo visualizarlo? La variable independiente tiene cierta varianza. En nuestro ejemplo, no todo el mundo tendrá la misma reducción de la tensión arterial. Ahora queremos saber si podemos explicar parte de esta varianza mediante las variables tipo de medicamento y sexo, así como mediante su interacción. La parte que no podemos explicar mediante estos 3 términos se acumula en el error. Si el resultado fuera así, podríamos explicar casi toda la varianza mediante los factores A y B y su interacción, y solo tendríamos una proporción muy pequeña que no podría explicarse. Esto significaría que podríamos hacer una muy buena afirmación sobre la reducción de la tensión arterial por la variable tipo de medicamento, por sexo y por su interacción. En este caso sería al revés. El tipo de medicamento, el sexo y la interacción no tienen casi ningún efecto sobre la reducción de la tensión arterial, y todo se suma en el error. Tal vez la edad tenga un efecto, o el peso corporal,
o un montón de otras variables, pero no lo sabemos. Todo se suma en el error. Pero, ¿cómo calculamos las sumas de cuadrados, el valor f y el valor p? Aquí tenemos nuestros datos, medicamento tipo A y tipo B por un lado, y sexo con hombre y mujer por el otro. Así, por ejemplo, estos individuos son todos hombres y se les ha administrado el medicamento A. Primero calculamos los valores medios que necesitamos. Calculamos el valor medio de cada grupo. Los hombres y el medicamento A resultan en un valor de 5.8. Los hombres y el medicamento B resultan en un valor de 5.4. Así hacemos lo mismo para las mujeres. A continuación, calculamos el valor medio de todos los hombres y mujeres y el valor medio del medicamento A y el medicamento B. Por último, necesitamos la media total. Ahora podemos empezar a calcular la suma de cuadrados. Para ello, restamos la media total de cada valor individual, elevamos el resultado al cuadrado y sumamos todos los valores. La media total es 5.4, así que calculamos 6 menos 5.4 al cuadrado, más 4 menos 5.4 al cuadrado, para finalmente hacer 3 menos 5.4 al cuadrado. Así que obtenemos una suma de cuadrados de 84.8. Los grados de libertad vienen dados por n, por p y por q, menos 1. N es el número de personas de un grupo, en nuestro caso 5, y p y q son el número de categorías de cada uno de los factores. Tenemos en ambos casos dos grupos. La varianza total se calcula dividiendo la suma de los cuadrados por los grados de libertad. Así obtenemos 4.46. Ahora podemos calcular la suma de cuadrados entre los grupos. Para ello calculamos la media del grupo menos la media total. Así que 5.8 menos 5.4 al cuadrado, más 5.4 menos 5.4 al cuadrado, y lo mismo para los demás valores. Obtenemos 7.6. En este caso, los grados de libertad son 3, lo que nos da una varianza de 2.53. Ahora podemos calcular la suma de cuadrados del factor A. La línea indica el valor medio de las categorías del factor A. Así que calculamos 5.9 menos el valor medio total y 4.9 menos el valor medio total. El resultado es 5. Junto con los grados de libertad, ahora podemos calcular la varianza del factor A, que es 5. Hacemos lo mismo para el factor B. En este caso utilizamos los valores medios de hombre y mujer, y obtenemos una varianza de 0.8. Ahora podemos calcular la suma de cuadrados de la interacción. Se obtiene calculando la suma de cuadrados entre grupos menos la suma de cuadrados de A y B. Los grados de libertad dan como resultado 1. Para la interacción obtenemos una varianza de 1.8. Por último, podemos calcular la suma de cuadrados del error. Restamos el valor medio de cada grupo de los valores de los grupos respectivos. Así que en este grupo restamos 5.8 a cada valor individual. En este grupo restamos 5.4. Aquí restamos 6 y luego restamos 4.4. Esto nos da una suma de cuadrados de 77.2. El grado de libertades es de 16. Y obtenemos una varianza de 4.83. Y ahora podemos calcular los valores f. Se obtienen dividiendo la varianza del factor A, B o la interacción por la varianza del error. Así obtenemos el valor f para el factor A dividiendo la varianza de A por la varianza del error, que es igual a 1.04. Ahora podemos hacer exactamente lo mismo para fb y fab. Para comprobarlo, obtenemos exactamente los mismos valores con DataTab, 1.04, 0.17 y 0.37. Para calcular el valor P se necesitan los grados de libertad y la distribución F. Así pues, con estos tres valores puedes leer el valor crítico P en una tabla, o como es habitual, utilizar un programa informático para calcular los valores P. Puedes encontrar la tabla de valores críticos de F en DataTab. Por ejemplo, para un nivel de significación del 5%, puedes utilizar esta tabla. Si el valor leído es mayor que el valor F calculado, se rechaza la hipótesis nula. De lo contrario, no. Espero que les haya gustado el video. Y hasta la próxima.